a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Recuerdan que estamos estudiando los 10 mandamientos. Así que vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo. Éxodo capítulo 20, que es donde aparecen en primera instancia los 10 mandamientos. Éxodo 20, y vamos hoy a aprendernos otro versículo, el versículo 15 de Éxodo 20. Cuando ustedes lo hayan encontrado, dicen amén. Levanten la mano los que ya lo encontraron. A ver, ¿cómo dice Éxodo 20, 15? No hurtarás. Ya no sabemos otro versículo. La semana pasada aprendimos uno. No matarás. Éxodo 20, 13. Hoy dígale al que está al lado suyo, no hurtarás. Al que está al otro lado, no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Querido Padre, te doy gracias por la palabra tuya. Esta palabra fue inspirada por tu Espíritu, Señor, y la intención de esta palabra es guiarnos, enseñarnos, corregirnos, instruirnos, Señor, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Padre, permite que hoy la inspiración de tu Espíritu caiga sobre mí también, esté en mí, Señor, para traer una palabra ungida que transforme las vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos considerando el sexto mandamiento, que dice no matarás. Y si ustedes recuerdan bien, en la primera parte del sermón de la semana pasada, la mayoría de nosotros, por no decir todos, salíamos muy bien librados. Porque seguramente cada uno de nosotros estaba pensando y diciendo, bueno, por lo menos hay un mandamiento que no he violado porque yo no he hecho eso de quitarle la vida a nadie. Y en realidad la vida se nos complicó cuando pasamos al Nuevo Testamento y nos dimos cuenta que la intención del mandamiento no matar es que ni siquiera debemos enojarnos con nuestros hermanos. Y entonces nos dimos cuenta que todos en alguna medida también hemos violado el sexto mandamiento. Si hemos violado el sexto mandamiento que dice no matarás, prácticamente entonces hemos violado todos los mandamientos. Porque para nosotros el respeto por la vida es un valor que la gran mayoría de nosotros tenemos. Y entonces debo decir, bueno, si ustedes y yo la semana pasada llegamos a la conclusión de que de alguna manera habíamos violado el sexto mandamiento que dice no matarás, entonces muy probablemente esta mañana cuando vamos a hablar acerca de no hurtarás, tendremos que decir, bueno, también, ni modo, ese también de alguna forma lo habré violado. Y en efecto, así es. De alguna forma, todos nosotros hemos violado el octavo mandamiento. Pero esta mañana, a diferencia de lo que hice la semana anterior, en la que traté de mostrar cómo el Señor Jesús interpretó el sexto mandamiento, para mostrarles que en realidad la mayoría de nosotros lo hemos violado. Esta mañana lo que me propongo hacer es mostrarles que este mandamiento de no hurtar es violado muy específicamente por cierto grupo de personas. Lo que trato de decir es en términos generales, todos lo hemos violado, pero hay un grupo de personas muy particulares que viven de violar el octavo mandamiento. De eso viven. Ese es su estilo de vida. Y quiero mostrar eso y luego finalizar
mostrándoles la realidad que nosotros como personas cristianas estamos llamados a vivir con integridad, a ser respetuosos de los bienes ajenos y a ser honestos en todo lo que nosotros hagamos. Nosotros deberíamos ser personas íntegras, respetuosas, honradas, honestas en todo lo que hacemos, que creo que al final es la intención del octavo mandamiento. La propuesta del sermón de hoy es muy sencilla. Vamos a ir por la historia desde el hurto en la legislación de Moisés hasta nuestros días. En la ley de Moisés, el hurto es una violación del octavo mandamiento. Y no solo del octavo mandamiento, en realidad es una violación a la soberanía de Dios. Es un pecado que se comete en contra de algo que Dios ha establecido. Cuando Dios dice no hurtarás, lo que Dios está protegiendo es la propiedad privada. Dios protege la propiedad privada. Eso es contrario a los pensamientos socialistas y comunistas del día de hoy, que nos dicen que la sociedad privada es el primer o la causante de los grandes males en el mundo. Y cuando nosotros repetimos ese discurso, estamos repitiendo algo que dice el secularismo, que dice el mundo de hoy, pero que no es algo que la palabra de Dios sostiene. Cuando Dios dice no hurtarás, ¿sabes qué está diciendo? Lo que es de tu prójimo es sagrado. El bien protegido. Recuerdan que dije la semana pasada, cada mandamiento protege un bien sagrado. El bien sagrado, el bien protegido en el mandamiento de no hurtarás es la propiedad de tu prójimo. Y él tiene derecho a tener eso. Eso que se ganó con su trabajo. Dios, en su palabra, protege la propiedad que le ha entregado en mayordomía a los seres humanos. Todos nosotros sabemos que el único dueño verdadero es el Dios del cielo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y que todos nosotros no somos más que mayordomos o administradores de eso que Dios ha colocado en nuestras manos. Eso que trabajamos, eso que nos esforzamos y luchamos por alcanzar. Y cuando lo hemos adquirido, es una bendición de Dios para nuestras vidas. La tierra no se venderá a perpetuidad, dice el Señor, pues la tierra es mía. Y Dios le concedió a los hombres el derecho de disfrutar eso que se ganaron, eso que labraron, que trabajaron. En el cuarto mandamiento aprendimos que Dios dice que debemos descansar el séptimo día, pero que así como nos ordena descansar, también nos ordena trabajar. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Dios le ordena al hombre trabajar. Los hombres debemos esforzarnos para lograr, para poder adquirir las cosas. Y el trabajo, se supone que el trabajo decente, que el trabajo bien realizado, con excelencia, produzca que las personas lleguen a tener propiedades, posesiones. Lo que alguien se ganó con su trabajo, ninguna persona se lo debería quitar de ninguna manera. Los modelos económicos comunistas, eso es lo que hacen. Los modelos económicos comunistas dicen la propiedad privada es el problema. Y entonces dicen, vamos a igualarlos a todos. Aquel trabajó muchos años para adquirir cosas, este no trabajó nada y entonces los igualamos a todos.
¿Y qué hace eso? Desestimular el trabajo. Porque entonces el que antes trabajaba dice, igual me va a dar que trabaje duro o que trabaje poco, porque igual vamos a tener todos los mismos. Si yo trabajo mucho y el otro no trabaja nada, todos vamos a tener lo mismo. Es un modelo que no está apoyado en las Sagradas Escrituras. En cambio, Dios dice, si tú quieres prosperar, ¿cuántos quieren prosperar? Si tú quieres ser bendecido, yo te puedo bendecir y yo bendeciré, dice el Señor, la obra de tus manos. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú trabajes, yo te voy a bendecir. Creo que ustedes me han oído decir del hombre que publicó en el periódico un anuncio que decía, escríbame, envíeme $5 y a vuelta de correo le daré el secreto para volverse una persona rica, millonaria. Y usted se puede imaginar eso en México, porque eso fue publicado en México. Usted sabe la cantidad de correos que le llegaron a ese hombre con $5 cada sobre. Y a vuelta de correo él envió una carta, envió un sobre y venía una tarjeta que decía trabaje. ¿Ya? Ese es el secreto, trabaje. Lo que ocurre es que nosotros vivimos en una sociedad que aprendió de manera equivocada que uno tiene que enriquecerse rápido. Vivimos en una sociedad con una idea mágico-religiosa. Por eso en nuestra sociedad las personas andan rogando y dicen, Dios mío, muéstrame una caleta de la FARC. Yo hice la palabra caleta porque la usan, oyeron. Si no, no la usaría, perdón. Es que no sé cuál otra, por cuál la sustituyo. Pero bueno, Señor, muéstrame una caleta de la FARC. Oh Dios, si me mostrara una de los que dejaron los narcotraficantes escondidos. Andan buscando el baloto de alguna forma. Y en las iglesias la gente se vuelve mágico-religiosa y oyen a un predicador que le dice, trae uno y Dios te da 100, pacta, sella. Y salen corriendo a hacer eso. El mismo pensamiento mágico-religioso. Y Dios está diciendo, yo te voy a bendecir, pero voy a bendecir la obra de tus manos. Trabaja, esfuérzate, lucha y yo te bendeciré, dice el Señor. Aplaude el nombre de Dios. Te voy a bendecir por lo que hagas. Ahora, ¿cuántos saben que el trabajo no es un castigo? No están tan convencidos. Voy a tener que convencerlos. Bien, voy a hacer, exacto, sí. Miren, esa idea no es una idea de Dios ni bíblica. Dios hizo a Adán y a Eva. Y antes de que Adán y Eva pecaran, Dios le dio trabajo a Adán y a Eva. Adán y Eva tenían que labrar la tierra. Pastor, yo creía que eso era que Dios los maldijo con el trabajo. No, Dios los maldijo con la improductividad. Esa es la maldición. La improductividad. El que se esfuercen y no logren todo el resultado de su esfuerzo. Por eso usted como cristiano que está libre en Cristo Jesús de toda maldición, usted puede decirle a Dios, Señor, no es posible que por mi trabajo yo no tenga recompensa, porque tu palabra dice que Cristo me libró de toda maldición. La maldición es la improductividad, no el trabajo. Como el mundo en el que Dios lo colocó. Cultiven la tierra y coman de la tierra. El trabajo, por el contrario, es una bendición porque forja disciplina, forja el carácter, establece responsabilidades, hace que la persona se sujete a una autoridad, hace que las personas aprendan a esperar, desarrollen paciencia. Entonces, el trabajo es algo que forja el carácter. Las personas que no les gusta estudiar y trabajar, su carácter se vuelve disoluto. O a quien dice,
yo estudié, me quemé las pestañas, pero rápido me quiero enriquecer. Enseguida el diablo le muestra atajos por donde deben irse para que tenga dinero sin producto, no como producto de su esfuerzo. Ahora, escuche, el diseño de Dios es simplemente este. Si tú trabajas, yo te bendigo. Y te bendigo con el resultado de tu trabajo. Y si tú tienes el resultado de tu trabajo, puedes disfrutar de lo que yo te estoy dando. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza consigo. El Señor, dice Deuteronomio 8, es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Él nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Y cuando adquieres esto, no lo adquieres para ti, porque el diseño de Dios es bendecirte a ti para que tú bendigas a otros. Bendito el nombre de Dios. Aplaude el nombre de Dios. Por eso es demasiado doloroso. No estudia, que no se esfuerza, que no lucha, simplemente se agazapa a esperar cuando tú pases descuidado para quitarte lo que Dios te dio con tu trabajo. Y entonces eso es muy doloroso. Y Dios por eso dice, no hurtarás. No tomes, hurtar significa tomar algo a escondidas mientras su dueño no lo sabe. No hurtarás, no tomarás nada de nadie a escondidas. Lo que le pertenece a tu hermano es de él. Y el hurto es contrario a la naturaleza generosa y bondadosa del Dios del cielo. Dios es generoso. Dios es bondadoso. El que hurta está haciendo exactamente lo contrario a la naturaleza de Dios, que es dar, que es ser generoso y bondadoso. Y también es contrario al orden del mundo que Dios creó. Miren, el mandamiento de no hurtar fue tan específico en el Antiguo Testamento que la ley de Moisés lo explica, lo amplía más que cualquier otro mandamiento. El capítulo 24 de Éxodo es una ampliación del mandamiento de no hurtar. En el capítulo 22 de Éxodo se nos enseña que si una persona era sorprendida hurtando, debía restituir los bienes a un precio mayor de su valor. Éxodo 22:4 dice, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, por supuesto, es una sociedad agrícola, de pastoril, y por eso se menciona eso. Hoy son otros elementos. Dice, pagará el doble. El que hurtaba y era sorprendido, le tocaba pagar el doble, restituir, reparar el daño causado. Si la persona que era sorprendida hurtando no podía restituir lo robado, entonces debía trabajar para la persona afectada hasta que la deuda quedara saldada. Éxodo 22:3 dice, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Era tomado por esclavo. Si una persona dañaba o le robaba algo que pidió prestado al otro, debía pagarlo completo. Dice, pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Es decir, cuando a ti te entregan una cosa en préstamo y tú te quedas con ella. Bueno, no hablemos de los libros cristianos. Ustedes saben que yo estaba predicando una vez sobre el anatema, y explicando el concepto de anatema en la Biblia. Y una de las connotaciones de anatema es cuando tú tienes algo que es de alguien diferente a ti y tú lo tienes contigo y te lo quedaste. Y exacto cuando estoy hablando de eso me acordé que yo tenía 3 libros de otra persona en mi biblioteca.
Así que yo eché para adelante el sermón, porque ni modo que lo iba a suspender ahí. Pero al día siguiente, que era el lunes, enseguida llamé a la persona, sabe que yo tengo 3 anatemas aquí y eso no me bendice a mi vida. Un profesor mío de religión, cuando enseñaban religión, me enseñó que él decía, al que presta un libro se le debería cortar una mano y al que lo devuelva 2. Él decía, es más difícil devolver un libro prestado. Espero que revisen sus bibliotecas. Cuando a ti te prestan algo, no te lo dieron y te lo quedas y te lo quedas, ese es hurto, de acuerdo con el Antiguo Testamento. Ese es hurtar. Y hay que buscar la manera de salir de eso, porque cuando digo lo de anatema es porque hay una maldición ahí. A ver, hermanos, miren. ¿Cuántos creen en el mundo espiritual? ¿Cuántos creen que hay Dios, que hay ángeles, que hay cielo, que hay infierno, que hay diablo y que hay demonios y todo eso? ¿Cuántos creen en eso, hermano? Honestamente, ¿cuántos lo creen? Porque uno tiene que preguntar. Yo tengo que preguntar. Mira, el diablo gana derechos en nuestra vida cuando nosotros desobedecemos a Dios. Y cuando digo un anatema me estoy refiriendo es, tengo algo que le da un derecho a Satanás en mi vida. Y si quiero quitarle ese derecho, tengo que sacar esto de mi vida. Cuando yo retengo el diezmo, eso es un anatema, porque eso no es mío, eso es de Dios. Y le estoy dando un derecho a Satanás en mis finanzas. En mis finanzas. Y el diablo puede poner cosas en mis finanzas. Yo dije que no iba a hablar del diezmo. Bueno, me dije a mí mismo. Si una persona encontraba alguna cosa y no trataba de encontrar a su dueño y se quedaba con eso que se encontró, eso era considerado hurto en la ley de Moisés. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo, ni siquiera del amigo, de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Pero la cultura nuestra es, una prenda me encontré, 7 veces la miré. Y si no aparece el dueño, me la cogeré. Así decía, bueno, así decía, era un jueguito, ¿verdad? Pero el jueguito era serio, era que si uno veía la cosa y no, una prenda me encontré, 7 veces la miré, y si no aparece el dueño, me la cogeré. Y entonces uno se quedaba con la cosa de otro. Pues bien, lo que la ley dice es, si tú no quieres hurtar, vas a tener que buscar quién es el dueño de eso que te encontraste. Hay que buscarlo. Hasta si ya usted no lo encontró, dé gloria a Dios, bendiga al Señor. Pero primero busque al dueño original. No es que me encontré algo acá, cuando acaba de salir unas 2 personas de aquí, se supone que eso se le cayó a una de esas 2 personas. Así que lo que debo es indagar con esas 2 personas. Bien. Cuando usted y yo analizamos esas leyes del Antiguo Testamento, son muy actuales y también tienen que ver con una cosa. ¿Por qué Dios fue tan específico con esto? Fue porque los seres humanos tenemos la tendencia a justificar con facilidad el quitarle al otro las cosas, el quedarnos con lo del hermano, el tener un derecho sobre lo que el otro tiene. En el Antiguo Testamento también dice que si una persona hurtaba, no podía justificarse diciendo que lo hizo por necesidad. Proverbios 6, 30, 31 dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Es decir, la necesidad no es justificación para el robo ni el hurto. Debe haber maneras de suplir esa necesidad y honrar al Dios del cielo. Debe haber manera.
Y entonces es que yo hice esto porque es que yo tenía hambre, mis hijos tenían hambre. Usted no puede justificar el robo con el hambre. Es preferible morirse de hambre que volverse un ladrón. Sé que son valores muy altos. Sé que esto demanda mucho. Sin embargo, es lo que Dios te pide como un hijo de Dios, como un hijo suyo. El hurto en la teología de Pablo, me estoy saltando al Señor Jesucristo. Estoy pasando por encima de sus enseñanzas. Porque en realidad el enfoque del Señor Jesús fue distinto. Jesús, cuando habló del hurto como algo activo, más que nada se refirió a los líderes religiosos en Israel, que se aprovechaban de la necesidad de la gente para, a través de la venta de ilusiones y de esperanza, despojarlos de sus cosas. Y por supuesto que eso también hay que condenarlo el día de hoy. No podemos ser vendedores de ilusiones, aprovechándonos de la necesidad espiritual de las personas para nosotros enriquecernos. Tenemos que servir a Dios con honestidad y amor y servir a las personas para que ellos crezcan y conozcan al Señor del cielo y progresen integralmente. Bendito el nombre de Dios. No puede usarse el ministerio. No puede usarse el ministerio ni el servicio religioso para nosotros empobrecer a nuestro pueblo, mientras nosotros los ministros nos enriquecemos. Ese es el enfoque del Señor Jesucristo. Y su enfoque también tiene que ver con nosotros no poner la mirada en las cosas materiales, porque a esas los ladrones la minan y la hurtan, dice. No pongas tu mirada en lo material. Ama a Dios sobre todo. Que Él sea el Señor de tu vida. Que tus tesoros estén en el cielo. No sea que teniendo tesoros en la tierra, los ladrones te lo quiten y su vida se pierda. Ese es el enfoque de Jesús en relación con el hurto. Pero yo quiero pasar al enfoque del apóstol Pablo, la teología paulina. El apóstol Pablo enseñó que cuando alguien hurta, Dios se entristece porque está violando la ley del amor. Para el apóstol Pablo, el hurto es una violación al mandamiento de que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice Romanos 13, 9 al 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para el apóstol Pablo, cuando una persona le quita al otro lo que le pertenece, está demostrando que no lo ama. Y eso es contrario al espíritu de Cristo, al espíritu cristiano, que nos enseñó que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y velar por su bienestar. Jesús nos enseñó que antes que nada debemos amar y servirnos los unos a los otros. Así que cuando alguien comete hurto, lo que está haciendo con esa acción es demostrar que poco ama al prójimo. Es que no ama al prójimo, porque quien ama al prójimo no lo despoja de su bien. Para el apóstol Pablo, también el hurto es un hábito de personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Alguien que no ha nacido de nuevo. Efesios 4:28 dice Pablo: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Pablo dice, contrario al hurto y a buscar tu
prosperidad a través de quitarle a tu prójimo. Lo que tú tienes que hacer es esforzarte y trabajar, porque tú eres una persona nacida de nuevo. Si alguien está en Cristo, si alguien experimentó un nuevo nacimiento, si alguien se encontró con el Señor, su vida fue transformada. Y cuando fue transformada para siempre. Entonces no va a mentir, no va a hurtar. Entonces el no hurtar o el hurtar es un hábito de personas que no conocen al Señor Jesucristo. En resumen, lo que la Biblia nos muestra acerca del hurto es que es una violación del 8º mandamiento cometido por personas que ni aman a Dios, ni respetan su soberanía, ni respetan sus órdenes, ni respetan su diseño, ni aman al prójimo. De manera que quien hurta viola no solo una ley, en realidad está en contra de todo el diseño divino. Pero el corazón de mi mensaje no es lo que acabo de decir, aunque no les parezca. El corazón de mi mensaje es lo que voy a decir ahora, a partir de este momento. El hurto en la cosmovisión posmoderna, de la posmodernidad. Es decir, si ustedes se fijan, lo que he hecho es simplemente hacer un recorrido histórico. El hurto en la ley de Moisés, el hurto en la teología de Pablo y el hurto en la cosmovisión posmoderna. Es decir, ¿cómo piensa la gente de hoy acerca de hurtar? ¿Cómo lo consideran? La Biblia dice no hurtarás, pero en la sociedad posmoderna a Dios lo hemos sacado de nuestras vidas. Hemos dicho que Dios no existe. Hemos dicho que si existe no sabemos si puede existir. Si no lo podemos llegar a saber, eso es agnosticismo. El primero es ateísmo, el otro es agnosticismo. O simplemente decimos, bueno, dejemos a Dios metido en las 4 paredes de un templo y Dios no tiene nada que ver con lo que yo hago de las puertas de este lugar hacia afuera. Allí yo vivo como yo quiera y Dios déjenlo para la iglesia, a Dios déjenlo para el templo, a Dios déjenlo para la misa o para el culto. Y eso es lo que ha dicho la sociedad posmoderna. Y sacó a Dios de su vida. Y porque sacó a Dios de su vida, por eso algunos han hecho del hurto su estilo de vida, su manera de vivir. Usted ve a los ladrones y usted dice, los ladrones se preparan para lo que hacen. Ellos estudian para lo que hacen. Ellos estudian a la víctima. Ellos estudian cómo suceden las cosas. Ellos van y miran dónde están los sistemas de seguridad. Ellos tratan de ver cómo se pueden violar los sistemas de seguridad. Cuando, no sé si ustedes han visto, que el problema ya es tan serio que hay un noticiero de carácter nacional que tiene una sección dedicada a eso. Se llama Ladrones al Acecho. Y muestran casi todos los días cómo operan los ladrones. Y en 10, 15 segundos desocupan una oficina. En 10 segundos le quitan todo a una persona. Y usted dice, eso se ve que está planeado. Es planificado. En la cosmovisión posmoderna, personas han escogido el hurto como un estilo de vida. Roban, despojan. Y eso debe ser, a mi manera de ver, algo muy doloroso. Alguien dijo, hay solo 2 tipos de ladrones. Hay solo 2 tipos de ladrones. Los que te eligen a ti y aquellos a los que tú eliges. Solo 2 tipos de ladrones. Los que te eligen a ti como víctima y aquellos a los cuales tú y yo elegimos. Los que te eligen a ti te roban un celular, la billetera, una prenda, un objeto material. A quienes tú eliges te roban la salud, la educación, el bienestar y la calidad de vida.
empobrecen a nuestro pueblo. Y lo que yo voy a hacer ahora es una denuncia profética. Y esto sí quiero que no lo editen. Es triste ver cómo personas que nosotros elegimos. Y lo elegimos porque nosotros tenemos un sistema de elección democrático que está viciado. E inclusive algunos de nosotros participamos de los vicios de ese sistema. Pastores, iglesias, creyentes. Elegimos a gente porque nos regala un techo, porque nos da un piso, porque ponen una carretera. Y no elegimos sobre la hoja de vida de esas personas. Y los elegimos para que empobrezcan más a nuestro pueblo. Son los ladrones de cuello blanco. Los robos más grandes que se han cometido en Colombia han sido cometidas por personas que nosotros hemos elegido. Se ganan 30 millones de pesos al mes y no les alcanza. Y al pobre le tiene que alcanzar con 800. Ladrones de cuello blanco. Todos nosotros sabemos que no van a ese lugar por los 30 millones. Todos sabemos que van por las prebendas que trae, por los adicionales, por todos los negocios corruptos que hacen detrás de eso. Y eso hay que denunciarlo. Eso hay que decirlo y hay que decirlo con verdad. Hay que decirlo de manera clara. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque no tienen temor de Dios. Porque no leen la ley de Dios. Porque no aman al prójimo. Porque no han oído el mensaje judeo-cristiano. El mensaje de la ley de Dios y del sermón de la montaña. No lo han sumado en sus vidas. Y es triste. Porque son personas muy educadas. No les enseñaron los 10 mandamientos. Han sido educados en las mejores universidades del país e inclusive del mundo. No les cabe un diploma más en la pared de la oficina. Pero aprenden a manejar a la gente y aprenden a manejar los números. Lo peor que usted puede tener en la vida es un ser humano demasiado inteligente con un corazón chiquito. Sin amor por nada y por nadie y sin respeto a Dios. Eso es lo peor. Nosotros nos duele cuando vemos a un hombre que le quita un celular a una persona y a ese le ponen meses de cárcel. Pero estos ni siquiera pagan cárcel. Usan sus influencias. Van a las universidades, perdone que yo hable así. Yo creo en la educación. Yo creo en la educación. Yo creo que usted y yo tenemos que educarnos. Jóvenes, yo creo que ustedes tienen que ir a las universidades, estudiar y ser en las universidades los mejores, porque ustedes tienen ventaja sobre los que toman licor y consumen droga. Ustedes tienen un cerebro limpiecito para la gloria del Dios del cielo. Ustedes tienen que destacarse. Yo creo en eso. Y me he pasado casi toda mi vida estudiando. Yo estudié teología básica, yo estudié semestres de derecho, yo estudié psicología, estudié especialización en psicología cognitiva. Yo estudié todo eso y creo en la educación, pero la educación no es nada si no está guiada por un espíritu transformado por la gracia de Dios, por el temor de Dios. La educación no sirve para nada. Simplemente nos hace pecadores más sofisticados.
Pecadores que sabemos cómo se debe tomar la copa de vino, cómo se debe vestir para la gala, cómo se debe ir al club. Sofisticados, pero vulgares ladrones. Cada año en este país, la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos. 50 billones de pesos. Si resolvieran el problema de la corrupción, los pobres tendrían donde vivir. El Guavio le costó a la nación 15,000 millones de pesos. Foncolpuertos le costó 2.5 billones de pesos. El escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes le costó 30,000 millones de pesos. Interbolsas le costó 300,000 millones. El carrusel de las contrataciones en Bogotá costó 2.2 billones de pesos. Salucop, 1.4 billones de pesos. Fidupetrol, 500 millones de pesos. Odebrecht ya va por 11.5 millones de dólares. No tengo todavía su cifra, que es la peor. Con tanto dinero. Ahora, ¿quién está detrás de eso? No es el fletero. No son los doctores que vinieron de universidades de afuera, que saben mucho, pero tienen poco en el corazón, que tienen un alma sucia, que no respeta ni a Dios ni al prójimo. Eso se llama crueldad. Perdonen, ¿sabe cómo se llama eso? Impiedad. ¿Sabe qué es la impiedad? Impiedad es el pecado que quita la posibilidad de hacer el bien. Ellos quitan la posibilidad del bien, porque cuando roban de esa manera, le quitan la comida a los niños pobres. Y le quitan la salud a nuestros niños. ¿Y usted cree que Dios va a pasar por alto eso? Dios no pasará por alto eso. Pueden burlar la justicia colombiana, pueden quedar impunes en esta tierra, pero ante Dios responderán por tanta maldad. Luego la gente culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa. Dios entregó autoridad para hacer el bien. Y los hombres lo usan para lucrarse ellos mismos. Oh, Dios tiene que guardarnos a nosotros, hermanos, de hacer parte de un sistema como ese. Dios tiene que guardarte a ti y a mí. Tiene que guardarnos de no caer en esas prácticas. Somos hijos de Dios y nosotros somos contracultura en ese sentido. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir en contra de ese sistema, siendo honestos, justos, íntegros. Bendito el nombre del Señor. Nosotros estamos llamados para ser distintos. ¿Sabes por qué? Porque de fondo, las razones por las que las personas hurtan son razones que ningún cristiano debería tener en su corazón. ¿Por qué alguien hurta? Bueno, porque vive en una sociedad materialista, utilitarista y consumista. Son personas que están gobernadas por esa manera de pensar y de sentir.
son materialistas en esencia. Les gusta utilizar a la gente y son consumistas profundos. Y un hijo de Dios ni es una cosa ni es otra. No somos nada de eso. Los hijos de Dios caminamos viendo al invisible. Los hijos de Dios buscamos el reino de Dios y su justicia. Los hijos de Dios amamos al prójimo para servirle y ayudarlo. Los hijos de Dios no utilizamos a la gente. Los hijos de Dios les servimos a la gente. Aplaude el nombre del Señor. Aplaude el nombre de Dios. Nuestra cosmovisión es distinta. La visión de Jesús es distinta. Jesús enseñó a la gente, enseñó: sírvanse los unos a los otros. Si ustedes quieren dirigir, sírvanle a su prójimo, porque el que le sirve a su prójimo será el más grande en el reino de los cielos. Amor y servicio, temor a Dios y respeto por las normas de Dios hacen de nosotros alguien diferente. Tienes que saber que eres distinto. Ellos viven de manera materialista, utilitarista y consumista. Ellos tienen una concepción equivocada de la realización personal. Su realización personal está basada en las posesiones materiales. Cuánta propiedad tienen, cuánta comodidad disfrutan, cuántos viajes pueden tener, cuántas tarjetas de crédito pueden exhibir, cómo puedo ir y pagar el mejor club y mostrar el carro último modelo. De eso viven. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Son tan escasos emocional, espiritualmente, que lo único que tienen son propiedades. Y viven de ir al club, y viven del reconocimiento. Aparecen en las páginas, en las portadas, no páginas, en las portadas de las revistas económicas del país y del mundo. Muy bien vestidos y muy bien portados, pero tienen corazones lejos de Dios. Nuestra realización está en Cristo. Hemos vuelto al origen. Dios es nuestra realización. Entendemos que no somos nada separados del Señor. De Él vinimos y a Él volvemos. Bendito el nombre del Señor. En Él está nuestro gozo, nuestro éxito, nuestra alegría está escondida en el Dios del cielo. Aplaude el nombre del Señor. En tercer lugar, hay una búsqueda de reconocimiento que viene producida por una baja autoestima, que a su vez provoca ambición de poder, búsqueda de éxito, envidiar las posiciones de otros, pensar en la máxima satisfacción que se encuentra en sus posesiones y tratan de ser más listos que otras personas. Salmo 62:10 dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. La seguridad, el reconocimiento que las riquezas dan es vano, porque el dinero se tarda mucho en conseguirse y se puede perder en un segundo. Quienes apoyan su corazón en las riquezas están pendiendo de un hilo, están construyendo en arenas movedizas. En cuarto lugar, hay una búsqueda de seguridad producida por tu propia inseguridad que provoca temor. Ese temor viene de la falta de confianza en Dios, de tratar de vivir sin preocupaciones. Acumulan riquezas tratando de hacer un plan de retiro. Por eso a algunos de ellos no les sirve el sueldo. Por eso necesitan robar, porque necesitan ir acumulando aparte. Son hijos de Judas Iscariote. Eso fue lo que hizo Judas. Siendo el tesorero, metía la mano en la bolsa y robaba por sí
aquello del reino de Dios no funcionaba. Por si a este Mesías no le resultan las cosas, yo tengo mi plan de retiro. Son hijos de Judas Iscariote. Meten la mano en la bolsa. No pueden confiar en Dios sino en las riquezas. A ti el Señor te dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Dios de gloria suplirá todas tus necesidades, proveerá. En conclusión, en contra de la tendencia insana, materialista, utilitarista, consumista, en contra de la falsa seguridad que el mundo y el dinero nos ofrece, en contra de eso, los cristianos estamos llamados a ser un ejemplo vivo de confiabilidad. Cuando alguien te ve a ti, tiene que verte como alguien confiable, más seguro que un banco, más seguro que una empresa de valores, más seguro que una caja fuerte, bendito el nombre de Dios. Tienen que verte como alguien confiable. Un pastor cuenta que iba abordó un autobús en Estados Unidos, y él pagó el pasaje y el conductor le devolvió más. El cambio le dio más de lo que debía darle, más de lo que debía darle. Así que el pastor, cuando llega, se sienta y se da cuenta del error que cometió el conductor. Y ahora empezó una lucha en su corazón. Empezó una vocecita, él dice literalmente, era como si tuviera un angelito de un lado y el otro del otro. Y era como un demonito de un lado y un ángel del otro. Una vocecita que le decía, es tuyo. Él no se dio cuenta. Dios te está bendiciendo. Te lo puedes quedar. Nadie lo va a saber. Y por el otro lado, una voz en su conciencia que decía, no es tuyo, tienes que devolverlo. Él se equivocó. Es tu prójimo. No hurtarás. Y batalló durante todo el trayecto con estos pensamientos. Cuando ya está para bajarse, se acerca al conductor y gracias a Dios tomó una buena decisión. Así que le dijo al conductor, mire, yo le pagué con un billete de tanto, el pasaje vale tanto, usted debió devolverme esto y mire, me devolvió más de lo que debía, así que esto es suyo, y se lo devolvió. El conductor le dijo, perdona, usted no es el pastor, el nuevo pastor de la iglesia que queda allí. Él dijo, sí, me acaban de nombrar pastor de esa iglesia. Él dijo, no, fue que me equivoqué. Yo se lo di de más para saber si podía confiar en usted. Desde el próximo domingo, dijo el hombre, mi esposa y mis hijos, mi esposa, mis hijos y yo iremos a su iglesia porque usted es digno de confianza. Ah, mis queridos hermanos, cuando haces lo correcto, te vuelves confiable. La gente se apoyará en ti. Sé honesto, sé honrado, sé íntegro. Ejerce dominio propio cuando estés en necesidades. Sé sincero. No hurtar tiene que ver con todo eso. Sé honesto en la vida. Honrado. Que nadie te pueda reprochar. Sé irreprochable. Que nadie te diga tú te quedaste con algo que era mío. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te doy por tu amor. Cerramos nuestros ojos. Bendecimos a Dios. Gracias, mi Dios. ¿Alguien quiere venir a dar su vida a Jesús? El ladrón más famoso que yo conozco se salvó al lado de Jesús en la cruz del Calvario.
se fue de aquí sin poder corregir lo que hizo, pero está en el reino de los cielos, porque se arrepintió y recibió a Jesucristo. Por supuesto, usted no es ningún ladrón, pero usted necesita al mismo Jesús que ese ladrón necesitaba. Usted necesita ser salvo. Hay alguien aquí que nos visita por primera vez, ha venido antes y nunca antes dio su vida a Jesús. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Si hay alguna persona, déjeme orar por usted. Alce su mano, por favor. Parece ser que todos son miembros de la iglesia o que alguna persona está aquí y no ha tomado su decisión. Oren porque estamos diseñando toda una campaña de difusión de los 10 mandamientos. Vamos a llevarla a escuelas, vamos a llevarla a colegios, vamos a llevarla a los medios, vamos a llevarla a las redes sociales. Use las redes sociales para bendecir y multiplicar los valores del reino de Dios. Vamos a usarla en nuestros parabrisas de nuestros carros. Las 2 tablas de la ley las vamos a usar en los parabrisas de nuestro carro con un diseño bien lindo para que la gente sepa los 10 mandamientos. Él quiere venir a aceptar a Jesús. ¿Alguien se acerca con él? Vamos a orar. Ora con él. Padre, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Bendice nuestras vidas. Sálvale, Señor, a él. Ayúdalo a vivir para la gloria de tu nombre, mi Padre, en Jesucristo. Mira a la niña también, oh Dios. Su vida sea transformada por la gracia tuya. Estamos delante de ti. Guárdalos, oh Dios. Oh Dios, que ninguno de nosotros lleve anatemas a su casa. Que ninguno de nosotros lleve anatemas a su vida. Lo que es de mi prójimo es de él. Y yo tengo que respetarlo. Si lo llevo a mi casa, lleve un anatema. Guárdanos en Cristo. Amén. Dios los bendiga, Dios las bendiga. ¿Alguien puede recibirle? Puedes pasar por esta puerta con tu niña. El Señor los bendiga y los guarde. Salúdense unos a otros en el amor de Jesús. Reconozcan la gracia del Señor. Bendígalos. De Jesús. Reconozcan la gracia del Señor. Bendígalos.